de quien fuera su ex mujer, a la que echó de la residencia de Olivos y que fue la que lo acompañó en los últimos años. Esa historia de amor siempre siguió y fue el gran amor de la vida de Carlos. ¿Podemos ver la primera parte, por favor? Carlos Menem y Zulema Yoma se conocieron hace más de 55 años y cuando todo hacía creer que sus diferencias eran irreconciliables, en los últimos años dejaron las hostilidades de lado y hasta se llegó a especular con un nuevo casamiento entre ambos. Al parecer la boda fue solo un rumor, pero lo que sí es cierto es que una productora de televisión estaría trabajando en una serie que recrearía la vida del expresidente argentino. Sin dudas, la historia de amor de Carlos y Zulema merece más de un capítulo. Las crónicas dicen que se conocieron en el invierno de 1964, en Damasco, la capital de Siria, la ciudad más antigua del mundo. Según las versiones, los padres de Carlos y Zulema fueron quienes decidieron que sus hijos se casarían en Argentina en 1966. Los Menem y los Yoma tenían una extensa relación y negocios en común. Un matrimonio pactado aseguraba el futuro de ambas familias, pero había un problema. Carlos estaba enamorado de otra mujer. A espaldas de su familia, Menem vivía un romance clandestino con una mujer separada, madre de 2 hijos, llamada Ana María Luján. Lo cierto es que mientras se preparaba la boda con Zulema, Carlos se encontraba con su amante a escondidas. Finalmente, el 7 de septiembre de 1966, los novios intercambiaron anillos y el 1 de octubre se casaron. A pesar de ser un matrimonio pactado, Zulema estaba enamorada de Carlos. Durante los primeros meses de convivencia, hizo de todo para conquistarlo, pero Menem era muy mujeriego y le gustaba salir de noche. Por aquel entonces, sus viajes a Buenos Aires se hacían cada vez más continuos y el carácter fuerte de ella hacía que las discusiones se repitieran todos los días. En 1968 nace Carlitos Menem Jr. Zulema se dedica de lleno a su hijo recién nacido, pero las peleas no terminan. Según cuentan, Carlos Menem pensó por primera vez en separarse, pero su suegro enfermó y obligó a Zulema a viajar a Damasco con el pequeño Carlitos. Cuando ella regresa a La Rioja, el matrimonio vive como una pequeña luna de miel. Sin embargo, la calma no duraría demasiado. La muerte del padre de Zulema marcaría para siempre la relación. Por ese entonces, Menem ya buscaba la gobernación de la provincia y los Yoma aportaban buena cantidad de dinero para la campaña. Carlos necesitaba mostrarse con su esposa y le prohibió viajar a Damasco para despedirse de su padre. Zulema no se lo perdonaría jamás y hasta habría intentado divorciarse, pero incluso su familia se lo prohibió. Así las cosas, horas antes de la Nochebuena, el 24 de diciembre de ese conflictivo 1970, nace Zulema María Eva, Zulemita para todos. El 11 de marzo de 1973, el peronismo se impuso en las elecciones generales en todo el país y Carlos Menem se convirtió en el gobernador de La Rioja. Menem comenzaba una carrera política importante, pero su matrimonio era un infierno. Una leyenda riojana cuenta que Carlos Menem no usaba las patillas para parecerse al caudillo Facundo Quiroga, sino que las utilizaba para tapar una cicatriz que tenía, porque en una pelea con Zulema ella le habría hecho un corte con un sacacorchos. Otra leyenda cuenta que a Menem le habrían regalado un cocodrilo. El entonces gobernador lo habría depositado en la pileta de la residencia riojana sin decirle nada a Zulema. Una mañana, ella se tiró al agua y se encontró con el animal. Dicen que del susto se desmayó y que algunas horas después habría acusado a Menem de quererla matar. El 24 de marzo de 1976, el golpe militar derroca al gobierno de Isabelita. Carlos Menem es detenido y trasladado al buque de la Armada 33 Orientales junto con otros dirigentes políticos. Pasarían 2 meses hasta que finalmente Zulema pudo visitarlo. Dicen que en realidad Zulema iba por sus hijos, no porque ella tuviera gran interés en ver cómo estaba su marido.
En el verano de 1978, los militares le otorgan la libertad condicional a Menem, pero le prohíben regresar a La Rioja. Entonces elige ir a Mar del Plata. Allí aprovecha para mezclarse con la farándula por primera vez. Pero la exposición le juega una mala pasada. Los militares lo castigan y lo mandan a Formosa, el lugar Las Lomitas. Allí conocería a Marta Mesa. Con ella Menem tendría un hijo extramatrimonial, Carlitos Nair. Pasarían más de 20 años para que Menem reconozca a su hijo. Algunos dicen porque Zulema se lo habría prohibido. El domingo 30 de octubre de 1983, Carlos Menem fue electo nuevamente gobernador de La Rioja. A su lado, como su fiel esposa y compañera de vida, estaba Zulema. Pero la paz no duraría mucho. Unos pocos meses después, el matrimonio tendría uno de sus capítulos más escandalosos. Era el verano de 1984, cuando Menem entró a la residencia que le correspondía como gobernador, al grito de «loca de mierda, vos no me vas a cagar más la vida». Zulema Yoma salió corriendo a refugiarse en la casa de su amigo, el jefe de la policía de la provincia, Héctor García Rey. Zulema le pediría radicar una denuncia por golpes contra su marido. Menem, para intentar aquietar las aguas, se fue a vivir a lo de su hermano Eduardo. Entonces Zulema lo acusó por abandono de hogar. Pero el escándalo no terminaría ahí. Una semana después, una revista afirmaba que Zulema tenía un romance con el jefe de la policía. García Rey es retirado de sus funciones y esto precipitó el enfrentamiento público entre Carlos y Zulema. Menem tuvo que recurrir a los medios para explicar por qué había destituido al jefe de la policía. Zulema no se quedó atrás y viajó a Buenos Aires para hablar del tema en una radio. No voy a opinar sobre García Rey. Yo no vivo con el gobernador. Nos abandonó a mí y a mis hijos. No sabemos dónde está. Esto no le hace bien a su imagen, porque si hace esto con su familia, ¿qué hará con el país? La relación matrimonial era un fracaso y hasta las internas del PJ en 1988 no se los volvería a ver juntos. Acá cierra la primera parte de esta historia. Aún quedan peleas, discusiones eternas, reconciliaciones y odios pocas veces vistos.